Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este canal Rainbow La Camaleón. Hoy vamos a hablar sobre los tres tipos de terrarios que existen y cuál es el ideal para su especie de camaleón. Existen tres tipos de terrarios, de malla, de cristal e híbrido. El último es una combinación de ambos. El material del cual está hecho nuestro terrario es muy importante a la hora de proporcionarle los niveles correctos de temperatura, humedad, calor, etc. a nuestro camaleón. El día de hoy les vamos a explicar cuáles son las diferencias de estos y cuál es el que más les conviene. Bueno, comenzamos. Terrario de malla. El más común o el que más se encuentra comercialmente hablando es el de malla. Este se ha venido usando desde siempre. Este terrario nos ayuda a que haya mucha ventilación. El aire circula y no se crean hongos o bacterias. Sin embargo, el terrario estará a la misma temperatura del cuarto en donde se encuentre, que no siempre será la ideal para nuestro camaleón. ¿Cuándo se recomienda usar estos terrarios? Cuando la temperatura ambiente es igual a la que el camaleón requiere, es decir, la humedad y la temperatura. En estos terrarios es muy difícil mantener los niveles correctos, y se los digo por experiencia. Mi primer velo me costó muchísimo mantenerlo en los niveles que necesitaba. Tuve que poner vidrios en dos lados del terrario, el fondo era sólido, pero para poder mantener la mayor humedad posible, si alguien más lo ha intentado, me va a entender, no es posible. No es posible mantener los niveles de humedad. En la noche nunca pude lograr que la humedad subiera de un 80 a un 100%. Se pierde demasiado aún utilizando un humidificador. La verdad es que es muy difícil. Entonces, estos terrarios se les recomienda cuando la temperatura de donde se encuentran es la misma que el camaleón requiere. O cuando el terrario está en exterior, cuando el camaleón lo vamos a tener afuera, que ese es otro tema. Terrario de cristal. Estos terrarios nos ayudan a mantener los niveles de humedad por muchísimo más tiempo. Estos los utilizan mucho las personas que requieren separar las condiciones del ambiente en donde se encuentra el terrario con respecto a las que requiere la especie de camaleón. Por ejemplo, si se viviera en una playa como Cancún o Acapulco, México, que la humedad y el calor es extremo, no se podría tener a un camaleón de montaña. Aparte de que al tenerlo adentro de la casa se requiere aire acondicionado, y esto afectaría muchísimo la temperatura en un terrario de malla. Y aquí un terrario de cristal es ideal, ya que mantiene su propia temperatura y humedad separada de las del ambiente. Algo a tomar en cuenta es que el aire no circula y debemos tener cuidado con no regar en exceso para que la tierra y las superficies se puedan secar y no se creen hongos o bacterias, al igual que la temperatura en el foco de calor, ya que el aire es caliente y no sale debido a que no circula el aire, y debemos tener cuidado con eso. Escuchaba a un experto en camaleón carpeta que lleva más de 13 años criándolos, que tiene un foco de calor de 40 watts únicamente. El espacio en donde viven, el terrario es mucho más pequeño, entonces si tuviera un foco con mucha más intensidad, crearía demasiado calor y sería muy perjudicial para la temperatura de todo el terrario. Entonces debemos tener cuidado con no ocasionar que la temperatura en la parte más alta, en la parte media y en la parte más baja sea la misma. Debe de haber esos diferentes niveles de temperatura. O nos podríamos ayudar con un medidor de temperatura, el cual al alcanzar cierto nivel apague el foco y cuando esta temperatura baje se vuelva a encender. Las ventajas de estos terrarios son que se puede mantener un ecosistema cerrado y se puede tener un control completo sobre la humedad y la temperatura. Y se debe regar menos tiempo y con un humidificador se pueden crear los niveles adecuados que el camaleón requiere. Igualmente debemos verificar que esto no sea en exceso. Por lo que he visto y la información que pude encontrar, estos terrarios normalmente son bioactivos. Y por último, terrario híbrido. Este terrario se caracteriza por tener 3 lados sólidos y uno de malla. Normalmente están hechos de PVC con puerta de acrílico. Y lo ideal es que tengan un lado de malla para que el aire circule y salga por la parte de arriba. Este material es muy ligero y se hace muy fácil de poder mover si se necesita. Estos terrarios pueden ser bioactivos también, y gracias a que el aire circula, se puede tener un poco más de tranquilidad con respecto a los hongos y bacterias que se pudieran crear. La ventaja de estos es que se puede poner el foco de calor del lado de la malla y el calor no se concentra tanto debido al aire que circula. Y al poner las plantas y el humidificador del lado contrario, la humedad se mantiene más y podemos lograr que ésta suba a los niveles que el camaleón necesita.
Y también los camaleones son muy listos, no hay ningún problema con que el humidificador sea de este lado, ya que estos saben muy bien en dónde la humedad es mucho más alta y se duermen de ese lado. Y en el día la humedad se mantiene un poco más y va bajando de manera gradual, llegando a mantenerse, en mi experiencia, a los niveles que el camaleón necesita, que es dentro de un 30 a un 60%. La temperatura ambiente también se mezcla con la del terrario y esta llega a estar en un rango de entre 23 y 24 grados, lo cual nos ayuda a poder mantener a cualquier camaleón de velo, pantera o un Jackson sin problema. Solo debemos tener cuidado con que la temperatura ambiente de este cuarto no sea muy diferente a la que requiere el camaleón. Por ejemplo, si se tuviera siempre un aire acondicionado o un clima y la temperatura está entre los 18 y los 17 grados, eso nos afecta a que la temperatura del terrario pueda llegar a bajar a esos niveles en el día y no es adecuado. Entonces ahí se recomienda que se tenga un terrario de cristal. En resumen, en los terrarios de cristal o híbridos, con el riego correcto se pueden mantener los niveles de humedad altos. Y regando en las mañanas podemos ayudar a que nuestro camaleón encuentre gotas de agua en las hojas y beba si es que lo necesita. La idea de esto es acercarnos más a su ciclo de hidratación natural. También muchos expertos en terrarios cerrados han podido tener especies de camaleones con requerimientos o cuidados mucho más específicos o más difíciles. Y pues esperemos que también nosotros en algún futuro podamos llegar a tener estas especies. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Si este video les gustó, los invito a darle like, suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que reciban una notificación cada que subamos un video nuevo. Nos vemos la próxima semana con más información. Hasta pronto.